venirnos solo nosotros y dejar los niños allá, corrían peligro ellos, porque nos habían dicho que si nosotros salíamos de ahí, de la ciudad o a otra parte del país, nos iban a seguir y que nos iban a matar. Bueno, y para hablar del tema está con nosotros precisamente el invitado del día, el doctor Ernesto Rodríguez Chávez, quien nos acompaña del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, para hablar del tema de migrantes como experto que es. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas. Muy bien, muchas gracias por invitarme a participar con ustedes en esta conversación de Global 22. Bien, después de todo lo que hemos anunciado en este programa, los gráficos y notas que ya has observado, platicábamos fuera del aire si el problema de los menores no acompañados o acompañados es novedoso. La Organización de Naciones Unidas dice que desde el 2009 se ha incrementado hasta un 700% la solicitud de asilo de refugio de niños y de adultos en países como México, Panamá, Belice y Costa Rica. Entonces, el fenómeno realmente no es novedoso. ¿Por qué hoy día tanto toma tal fervor el que existan menores y que estén cruzando la frontera? Yo creo que eso sería la primera parte que habría que anotar. O sea, los menores, acompañados y no acompañados, siempre han participado en una proporción de aproximadamente un 6-7% en el volumen del flujo que se mueve en tránsito desde Centroamérica a través de México hacia Estados Unidos. Sin embargo, lo que se ha detectado que en los últimos 4 o 5 años, esa proporción de menores no acompañados ha ido creciendo gradualmente y sobre todo en el último año y medio, 2 años, sí ha habido una explosión sobre menores no acompañados y en el volumen total de menores e incluso en la participación también de madres que van con estos menores, y eso es lo que ha creado la real crisis humanitaria que hoy estamos hablando, en la medida en que ha habido un cambio fuerte en los detonantes, sobre todo en el caso de Honduras y en el caso de El Salvador, hay un detonante fuerte que está llevando esto impulso, que se conjuga también ciertamente con algunas opciones en Estados Unidos de cómo analizar el caso a partir de ser solicitantes de refugio. Y yo creo que esto ha hecho que el flujo detone de esta manera. Tendríamos que abordar un poco cómo ha cambiado la dinámica, magnitud y características de los flujos migratorios. Estábamos acostumbrados a que estos solían ser por tradición, por imitación, por historia, por bienestar, por economía, pero ahora estamos ante nuevas causales. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando empiezan a propagarse las dictaduras en América Latina, empieza a haber un fenómeno de expulsión por situaciones de seguridad. Sin embargo, este malestar provenía de las propias fuerzas del interior del Estado. Ahora tenemos nuevos enemigos, nuevos rostros, como el propio crimen organizado, que acosan a las poblaciones y de alguna forma las expulsan. ¿Cuál es la situación que permea en Centroamérica para arrojar a estos migrantes en busca de oportunidades? Yo creo que en ese sentido, si analizamos las causales o los que le llamamos los detonantes de los flujos centroamericanos a través de México hacia Estados Unidos, y hay que diferenciarlo de los otros flujos de centroamericanos que siempre han llegado a México, partiendo o tomando en cuenta que se desplaza hacia Estados Unidos, yo creo que el gran detonante habría que buscarlo en las guerras que ocurrieron en Centroamérica en los años 60, 70, sobre todo 70 y 80. Ese fue el gran detonante. A partir de ahí, lo que ocurrió que cuando terminan la guerra, sin embargo, estos flujos continúan e incluso se incrementan estos flujos en nuevas condiciones hasta llegar a la situación que tenemos actualmente, y es lo que hace que hay que entenderlos como un proceso de concatenación causal. Es imposible entender el flujo solamente a partir de la coyuntura, sino habría que verlo en un contexto más amplio. ¿Qué te parece si vamos a ver esta nota que preparó nuestra corresponsal, Yasmín Quiroz Uribe, para contextualizar el tema? A la sombra, entre un vagón y otro. Es casi un privilegio, pues la sensación térmica es de unos 38 grados centígrados. ¿Dónde te vas a llevar a la niña de 11, tomando en cuenta que tienes la rueda del tren a menos de 1 metro? Ay, hasta donde llegue, como hablando con mi compañero. Claro, pero yo te pregunto, ¿dónde vas a llevar a la niña, tomando en cuenta que la rueda está muy cerca, que te puedes cansar, que te puedes quedar dormido, que la niña... Le voy a hacer a no dormirme, con la ayuda de Dios uno llega largo.
Le voy a hacer a no dormir. Arriaga luce desierto. Algunos indigentes se sientan en la vía bajo la sombra de un árbol, pero cuando llega el tren de carga y sus 15 o 20 furgones, la pregunta es ineludible. ¿Dónde estaba toda esta gente? Los días y las noches nos indican que en hoteles, en albergues y hasta en casas particulares donde les rentan un catre por 10 pesos para dormir. ¿Hasta dónde vas, mi chavo? Nueva York, ¿De dónde eres tú? de Guatemala. ¿Es la primera vez que vas en este? Sí, la primera vez. Te han dicho que es sumamente peligroso. No sé, ¿Qué llevas como equipaje? solo mis agua y mi ropa, solo es nada más. No llevas nada que te proteja del sol, nada. Nada. Solo mi ropa y solo mi gorro, solo eso nada más. Arriba del tren la temperatura sube a unos 45 grados. Para soportar el calor de la lámina que atraviesa la ropa, las personas compran botellas de agua y el que les vende el agua les regala un cartón que se vuelve oro. Arriba solamente caben 2 personas sentadas, espalda con espalda. Es por ello que al menor empujón los migrantes caen con el tren en marcha. Ahora, nos dicen, el lomo de acero va prácticamente vacío. Por 8ª ocasión, Mario hará este viaje, aunque sabe que todo ha cambiado. La última vez, de hecho, yo fui testigo en el vagón próximo a nosotros, el que iba adelante en el vagón, hubo una muerte, ¿verdad? 2 muertes, de hecho, ¿verdad? Hubo una persona con machete, le pegaron acá el primero, luego por acá, y un segundo participante del hecho agarró dos como tornillos de unos que están en las estaciones del tren. Y eran de este tamaño y estaban muy oxidados, llenos de óxido, y acá al don. Y luego que ya lo noquearon, estaba así el don en el vagón que cayó, lo agarraron así como uno de las manos y otro de las patas, de los pies, de las canillas, y lo tiraron para el suelo. Mira, yo cuando vi eso dije, wow, sí que esto está diferente a tiempo atrás, ¿verdad? Ernesto, dada la coyuntura actual, ¿cuál sería la causal específica que consideras en este fenómeno migratorio? Teniendo en cuenta que es un fenómeno multicausal, lo que sí queda muy claro que en la coyuntura actual, la situación de violencia, de desestructuración social que está ocurriendo, sobre todo en el caso de Honduras y en buena medida en El Salvador, son los principales detonantes en esta coyuntura. Pero esto hay que verlo vinculado claramente con el papel precisamente de las redes transnacionales, tanto de las redes de amistades, familiares, como también de las redes del crimen organizado que están incidiendo en el impulso de estos flujos. ¿Qué te parece que vamos a un corte y seguimos conversando? Vamos a un corte. Porque la gente siempre le mete cosas a uno que dicen que adelante los asaltan y todo eso, los agarran. Pero yo no, porque yo voy con la fe en Dios que Él me va a ayudar y me va a proteger en el camino. Yo le aconsejaría que no hicieran eso porque los bebés sufren mucho en el camino. Entonces ese sería mi consejo para todas las madres, que no traigan a este camino a los bebés porque sufren demasiado. Yo no es que yo quise salir de mi país, no, es obligadamente, porque como yo iba a salir de mi país, arriesgarme a traer a mi hija, venir por tren, venir embarazada, sabiendo de cuántas cosas pasan. Ernesto, ciertamente las situaciones de inseguridad y violencia pueden promover la migración,
pero no siempre caracteriza lo que es propiamente la figura del asilo y del refugio, que debe haber una persecución o la expulsión por cuestiones de inseguridad. En otras circunstancias, ¿a qué otros fenómenos obedece la migración, más allá de la violencia y la inseguridad? Yo creo que en el caso particular de Centroamérica hay un problema muy importante de desestructuración social que se mezcla también con una precariedad económica muy grande que tiene que ver no solamente con la falta de empleo, sino también por las condiciones tan precarias de esos empleos y por los bajos salarios de esos empleos. Eso crea un sistema muy complicado de diferencia que habría que relacionarlo con las expectativas que tienen muchas de estas familias con otros familiares que tienen en Estados Unidos. Y se crea un sistema de falta de oportunidades muy importantes en estos países, sumado al tema de la violencia que ya conversábamos, con las opciones de una mejor o una posibilidad de cambio y de avance, sobre todo económico o social en Estados Unidos. Y yo creo que esa conjunción de factores es lo que se convierte en un detonante importante desde una manera más de fondo del problema unido al tema particular de la violencia. Las políticas públicas al interior de los estados han sido insuficientes para promover, por ejemplo, el empleo, la industrialización y otro tipo de situaciones que puedan favorecer el trabajo en estas circunstancias, ¿cierto? Sí, definitivamente el tema de fondo, el gran tema de fondo es la falta de desarrollo, para poderlo resumir en una palabra, y de esas políticas que permitan a la población precisamente avanzar, aunque sea modestamente, en tener una vida medianamente decorosa. Vamos a ver una nota que nos preparó Yasmín Quiroz Uribe y regresamos. Nada menos ayer un amigo que acá ya se fue, de hecho, me dice, mira, vamos a ir en grupo, cuando nos subamos al tren, al vagón, a la góndola, como muchos le llaman, tenemos que agarrar piedra, garrotes, esto, y el que se intente subir, tenemos que bajarlo a fuerza de, ¿verdad? Quienes optan por viajar en el tren hasta la frontera norte es porque no traen dinero para el traficante. Sin embargo, los asaltantes los observan a todos. Si se ve recién bañado es porque durmió en hotel y trae algo de dinero. O el que trae buena ropa, y son de 20 a 100 dólares por el lugar. Y en algunos casos, los niños son los candidatos menos deseables para este viaje. Y le digo, oye, pues ya tiene su niño. Sí, dice, pero fíjese, eso lo quería hablar con usted. Dice, yo iba caminando en las vías ahí en Arriaga, y iba un señor con el niño. Y le dije, oiga, pobre niño, ¿cómo lo lleva caminando así en el sol? ¿Para dónde lo lleva? ¿Por qué no me lo regala? Y la persona le dijo, bueno, ahí se lo dejo, lo suelta de la mano, y ahí se lo dejó y se fue caminando. El menor terminó en el DIF de Tapachula, como otros igualmente desafortunados. Cuando le preguntamos a uno de los maquinistas qué hacen cuando sobre el tren, que viaja a 20 kilómetros por hora, se cometen asaltos, asesinatos, cae la gente y es arrollada, nos respondió, nada. Nosotros no escuchamos nada en la cabina. Así es esto. Bueno, pues migrantes asediados no solamente por las circunstancias en su propio entorno, sino también que son victimizados en los territorios de tránsito y a veces de destino como México, y que crea una gran preocupación. El Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, en una amplia estadística que realizó en un muestreo importante, se preguntaban a los migrantes que había podido cuestionar cómo se sentían en estos tránsitos, y ellos decían que pasaba de todo y que sentían que estaba ausente la protección internacional. Ernesto, ¿cuál es la actividad que ejercen organizaciones internacionales acompañadas por los estados limítrofes del Estado mexicano, como Belice y Guatemala, para tratar de regular de una manera mucho más incluyente el tránsito de las personas que incurren en la migración indocumentada? El papel de las organizaciones internacionales más bien es un papel de acompañamiento.
un papel de acompañamiento, de seguimiento a las políticas públicas que puedan desarrollar los propios países y pueden emitir un grupo de recomendaciones sobre los hechos o sobre los impactos de estas políticas. No hay una participación, yo diría, tan directa en el fenómeno. Lo que sí habría que tener en cuenta es, yo creo que 2 puntos. Uno, que en la coyuntura actual el gran reto, el gran problema que tiene tanto los estados centroamericanos, pero particularmente México, como el principal centro de tránsito de migrantes centroamericanos hacia Estados Unidos, es precisamente cómo solucionar o cómo atender la inseguridad que sufren estos migrantes, como hemos visto en los videos que se han presentado. Es el hecho más crítico que tiene el país y el de mayor complejidad. En tanto, no solamente se convierte en un tema migratorio, como vemos, producto de toda la situación en los lugares de origen, sino también se convierte en un tema muy vinculado a la situación de inseguridad y de participación de las organizaciones del crimen organizado que se dan en territorio nacional. En ese sentido está el gran reto, cómo atender, cómo resolver este problema de inseguridad con estos migrantes que están en tránsito irregular por el país, cómo evitar la violación a los derechos humanos que ocurren con estos migrantes. Ese es el gran reto en términos de política y en términos de gestión, no solamente migratoria, sino también en términos de seguridad pública. Claro, porque además también lo que estamos observando es cómo evoluciona el crimen organizado. Decía precisamente Kofi Annan, anterior secretario general de Naciones Unidas, que las redes sociales y el Internet puede servir para gestionar o para promover una cultura positiva de ciudadanía, pero también puede servir de base para una sociedad incivil, es decir, las mafias transnacionales. El crimen organizado ya no solamente se ha quedado en este territorio, sino se ha desplazado a otros territorios, lo cual genera una inseguridad a nivel regional. En este sentido, ¿cuál ha sido la labor de las instituciones públicas para impedir estos tránsitos? Me pregunto, hay 10 puntos legales para cruzar a territorio mexicano, pero comentábamos fuera del aire que hay como 50 y tantos puntos donde son cruces de carácter ilegal. ¿Cuál sería lo que el Estado tendría que estar haciendo para tener un mayor control sobre su propio territorio y tratar de regular estos flujos? Yo creo que ahí lo más importante, como comentaba anteriormente, tiene que ver con atender ese problema de la inseguridad, pero tiene que ir de la mano con otro punto fundamental. Es que el camino, obviamente, más certero es tratar de conducir o de reorganizar estos flujos hacia las formas documentadas. El gran problema que se da tanto en la frontera sur como a lo largo de todo el tránsito es precisamente esa irregularidad, esa informalidad que hay en estos flujos de tránsito. Y entonces yo diría que la labor y el esfuerzo de cooperación, tanto por el gobierno mexicano, por los gobiernos centroamericanos e incluyendo Estados Unidos, tendría que centrar ese esfuerzo en 2 canales esenciales. Uno es en buscar alternativas para que este flujo sea ordenado y sea un flujo seguro, y en segundo lugar para proteger los derechos de estas personas. Esas serían las 2 grandes caminos que yo creo por lo cual tendría que estar trabajando no solamente el gobierno mexicano, sino también los gobiernos centroamericanos y el gobierno de Estados Unidos. Y que ya está habiendo mayor incidencia, decía el Pew Hispanic Center, en la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil, que también son actores importantes para coadyuvar en la protección a estos migrantes. En ese sentido es cierto, la sociedad civil ha ido en los últimos años tomando cada vez un papel más activo en toda la parte, sobre todo de asistencia y protección de los migrantes, e incluso más allá, entrando en la discusión de alternativas de política, de opciones que hacer. Lo que tenemos que entender es que es un problema extremadamente complejo, donde, como se planteaba, confluyen muchos problemas, no solamente el tema migratorio, sino confluye el tema también de la seguridad, del crimen organizado u otros problemas locales, sobre todo, que ocurren en la frontera. Y entonces las soluciones no pueden ser parciales. Tendríamos que buscar soluciones que atiendan la multiplicidad de los impactos del problema. Ernesto, ¿qué te parece si nos acompañas a los focos rojos de lo que ocurre en el mundo? Desde el 8 de julio que inició la ofensiva israelí, al momento van 1.766 fallecidos y un saldo superior a los 9.500 heridos, 2/3 de los cuales son civiles, incluidos mujeres, niños y personas mayores. El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, exigió que esta locura debe parar y condenó el ataque a una de las escuelas para refugiados que operan en Gaza.
El gobierno japonés anunció que impondrá sanciones adicionales a Rusia, entre ellas la congelación de fondos y la suspensión de proyectos de cooperación financiera tras el derribo del vuelo comercial MH17. La Organización Mundial de la Salud informó que hasta el momento se han registrado 1.603 casos del virus ébola en Liberia, Guinea, Sierra Leona y Nigeria, en el oeste de África, y ha dejado 887 muertos. Cientos de tropas fueron desplegadas en Liberia y Sierra Leona como parte del plan de emergencia a fin de contener un letal brote del virus. El virus hemorrágico no tiene cura conocida. Bueno, pues es un problema muy complejo. Requerimos de 2 programas para ello. Así que agradecerte tu presencia, agradecerles a ustedes y nos vemos en la siguiente emisión de Global 22 con el programa Migrantes 2. Hasta luego.